Levantamiento topográfico indirecto. ¿Cuál es la importancia de los drones en un levantamiento fotogramétrico y topográfico? Dentro del curso de Introducción a la Geomática que estamos llevando, ya estamos en la cuarta sesión de este curso gratuito, en el cual en esta cuarta sesión vamos a ver el método de levantamiento catastral, bueno, un método de levantamiento topográfico también, y fotogramétrico, en el cual vamos a usar los RPAS como método indirecto para obtener información y data de clase relevante para todo tipo de proyecto catastral, topográfico, fotogramétrico, como bien ya se ha mencionado. Dentro de este curso va a haber varios subtemas importantes como el marco normativo, operativo, el planeamiento de vuelo, evaluación en gabinete, condiciones atmosféricas a considerar, evaluación en campo, cómo delimitar el perímetro, creación de un plan de vuelo simple, cruzado, qué son los puntos de apoyo fotogramétrico. También vamos a hablar sobre el procesamiento de puntos fotogramétricos y cómo hacer la optimización de del procesamiento del vuelo mediante una optimización en bloque de las ortofotos, ¿no? Y también vamos a generar la nube de punto densa de las imágenes o fotografías obtenidas a partir de un dron o RPAS. De igual manera vamos a generar otros productos cartográficos como un modelo digital de elevación. Vamos a hablar también sobre cómo generar una ortofoto. Y finalmente vamos a explicar, o bueno, se va a detallar sobre un proyecto generado en el cual se obtuvieron información relevante como un ortomosaico. Continuando, vamos a hacer una pequeña introducción para tener una noción sobre el marco normativo y legal acerca de los RPAS, ¿no? Que es este método indirecto de obtener información en campo como parte de un proyecto catastral o topográfico. Por ejemplo, y en primera instancia tenemos el marco legal, la ley 30740, que mediante esta ley se crea y se regula el uso y en operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, los famosos RPAS. Y sí, a los famosos drones, que lo llevamos de esta manera coloquial y aceptada en el mundo de la topografía, normalmente el nombre adecuado o nombre que aparece en todo tipo de proyecto o libros se le conoce como RPAS, ¿no? Que es un sistema de aeronaves piloteadas a distancia, ¿no? Donde no requiere un operario o una persona que esté en la aeronave piloteándola, sino que se pilotea a distancia mediante un mando o control remoto. Y este RPAS actualmente o coloquialmente se le denomina drones, ¿no? ¿Por qué? Por el sonido que generan, ¿no? Que es como una especie de avispa, lo cual hace un sonido como muy punzante, ¿no? Lo cual se le da este nombre poco profesional, ¿no? Que es drones. Pero se acepta en el mundo de la topografía y fotogrametría para un uso adecuado y sobre todo coloquial de esto. Como segundo marco normativo, ¿no? Tenemos también la fijación de la Ley de la Seguridad Integral, en el cual se desarrolla en el artículo 8 del Convenio de Chicago, en el cual se regula el uso de las aeronaves sin piloto o bien piloteadas a distancia, ¿no? Los famosos RPAS. Básicamente el objetivo es garantizar la seguridad operacional y proteger a personas y bienes terrestres y acuáticos. Y en tercera instancia tenemos también como parte de la normativa legal la obtención de una licencia o cuáles son los requisitos que se requiere para obtener una licencia para pilotar un dron o una aeronave pilotada a distancia, ¿no? Vale la redundancia. Entonces, toda operación que requiera un dron, ya sea un dron métrico o un dron convencional, se requiere que esté registrado, ¿no? Ya sea para un uso civil en el MTC. ¿Qué es el MTC? Es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de su Dirección General de Aeronáutica Civil, lo cual va a ser un registro más que todo para personas naturales o jurídicas. ¿Para quienes se les da esta licencia? Se les da a aquellas personas que hayan sido capacitadas en materia de fotogrametría, quienes han sido también puestas a prueba mediante un examen, o aquellas personas que estén interesadas en obtener esta licencia. ¿Cuáles son los pasos que se utilizan normalmente o que se siguen? Son las siguientes, ¿no?
Primero se le enseña al interesado a operar un dron, el dron de preferencia, ¿no? Normalmente no es que basta con aprender a pilotear el dron y uno puede manejar cualquier dron, no. Hay distintos tipos de drones, drones métricos y drones para un uso convencional. Además de los drones métricos, tenemos clasificaciones como, por ejemplo, si el dron es de ala fija, multirotor, entre otros. Entonces, cuando uno tiene una licencia bajo la DIAG, ¿no? Que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, el operador debe de elegir el centro de capacitación que, donde debe capacitarse, vale la redundancia, para operar el dron y sobre todo, lo más importante, que ese centro esté registrado en el MTC, ¿no? Que el MTC certifique que la institución cumple con los requisitos y cumple con lo necesario para poder capacitar a la persona interesada, ¿no? Una vez que al interesado o al piloto, al futuro piloto de dron que requiera aprender a manejar el dron, debe también de capacitarse de manera teórica sobre el uso, manejo y la importancia y sobre todo las normas jurídicas y cuáles son las sanciones que conlleva un uso inadecuado del dron en zonas restringidas, en zonas geo o en zonas de áreas protegidas, ¿no? Y finalmente, el proceso después de haber aprendido a operar el dron, haberse capacitado, es tomar el examen de la Dirección General de Aeronáutica Civil para la obtención de la licencia, o de la licencia, ¿no? Para el vuelo dron, o bueno, la licencia para ser acreditado como un piloto en RPAS. Aparte de estas normativas, hay una última, bueno, una penúltima normativa que es básicamente la ampliación de la norma técnica complementaria, en el cual, mediante una resolución directorial, para ciertas operaciones específicas, ¿no? Básicamente es darle más seguridad al entorno y también a las personas las cuales no operan un dron. Por ejemplo, se restringe, ¿no? El vuelo de drones en zonas no autorizadas, sean estas áreas protegidas, zonas geo como por ejemplo los aeropuertos. No cualquier persona puede hacer un vuelo en una zona donde no será autorizado y mucho menos sobre un centro militarizado, un centro policial, en la cual puede recibir sanciones, ¿no? El operario o el operador de estos equipos o aeronaves controlados a distancia. Además, se debe también considerar, ¿no? Las restricciones meteorológicas, ya que también se evita hacer un vuelo fotogramétrico en zonas que están propensas a sufrir algún tipo de riesgo o alteración meteorológica. Y como última normativa, ¿no? Que también busca el Ministerio de Cultura incentivar, ¿no? Y es que también para hacer un vuelo fotogramétrico sobre una zona cultural o patrimonio cultural nacional, se debe contar con la supervisión y la opinión favorable del Ministerio de Cultura para realizar ese vuelo. Básicamente las cuatro normativas son sencillas, como se puede ver en el slide, ¿no? Básicamente es entender que para poder pilotear un dron, y más aún si es un dron métrico, se requiere una licencia para que acredite al interesado que está en las capacidades óptimas de poder realizar el vuelo y lo más importante, en zonas adecuadas. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para hacer un planeamiento de vuelo, ¿no? ¿Qué es un planeamiento de vuelo? Es el preproceso antes del vuelo del dron o RPAS. Básicamente, todo inicia desde la evaluación. Evaluación en gabinete, no necesariamente en campo, sino en un ordenador, previamente mediante uso de tecnologías como mapas satelitales, información como Google Earth, entre otros tipos de software que nos permitan ver el entorno que vamos a estudiar sin necesidad de ir a campo previamente. Para ello se utilizan sistemas como mapas digitales o en su defecto Google Maps, ¿no? Que es el servicio de Google más conocido para ver el entorno y estudiar de manera superficial cómo es la Tierra hasta hace unos minutos o hace unos años, ¿no? Posterior al análisis de campo, lo que se hace es también delimitar el entorno o delimitar el área de estudio. Para ello se utiliza software de precisión o software para hacer una digitalización idónea y sobre todo obtener
una matriz o un enfoque de cuál es el área que se va a estudiar. Para ello se puede utilizar software de alta precisión como Google Earth Pro, QGIS, ArcGIS, entre otros software SIG para estos tipos de estudios. Posterior al estudio en gabinete del área de estudio y la delimitación, se procede a generar un plan de vuelo. El plan de vuelo, para ello no es necesario usar un software especializado, ya los proveedores de los mismos drones o RPAS tienen sus propios software, ¿no? Que les permite a los interesados o operarios o especialistas en fotogrametría poder realizar su propio vuelo fotogramétrico o hacer la creación de un vuelo fotogramétrico. De igual forma, se puede también planificar los vuelos fotogramétricos con software externos. Claro, estos software externos tienen que adecuarse o tienen que aceptar la compatibilidad con el drone, ¿no? Para poder operarlo. Y también hay que considerar como parte muy importante los GSP. Como se observa aquí en la imagen, los GSP vienen de las siglas en inglés, Ground Control Points, o puntos de control terrestre, ¿no? Que vienen a ser la distribución o ubicación de marcas superficiales en el espacio que nos van a ayudar a poder georreferenciar las imágenes o aerofotografías que el dron capture, para después poder espacializarlas y darle una posición en el espacio a cada fotografía tomada por el RPAS. Como se puede observar aquí en la leyenda, eh, tenemos a los GSP tentativos que vienen a ser la codificación numerativa, ¿no? Que viene a ser de aquí, de estos números que están en color rojo y blanco, que están dentro de las imágenes. Recuerden que los GSP siempre tienen que estar visibles o tienen que aparecer en las fotografías tomadas por parte del dron. Tenemos los perímetros, en este caso el perímetro rojo, que es toda la zona que se va a estudiar, se extiende mucho más. La zona que se quiere estudiar en este caso es esta manzana. Entonces, ¿qué consideraciones importantes debemos tener en cuenta? Consideraciones clave, en primera instancia, la meteorología. Recuerden que el dron, para que pueda capturar la información de manera más precisa y evitar errores en campo, se recomienda que se haga el vuelo en el mediodía, ¿no? Porque es donde el sol está en su cúspide, ¿no? Está en la parte recta del planeta Tierra y, bueno, en la zona donde uno se encuentra, o en gran parte de Latinoamérica, y lo más importante es donde hay mayor presencia de luz en la zona, a diferencia de hacer un levantamiento en la tarde o muy temprano, donde el sol todavía no está saliendo. Entonces se recomienda que los vuelos se hagan alrededor del mediodía o en la tarde, pero no muy noche, ¿no? Ya que lo que se busca es que la zona se pueda capturar en una imagen o en una fotografía de manera precisa y adecuada, con una buena luminosidad. Otra consideración clave es la logística. Recuerden que si bien este planeamiento pre-campo o pre-levantamiento, como se le conoce, hay que considerar también los tiempos. Si bien se calcula desde el gabinete o la zona donde se tienen los equipos hacia el campo, se puede considerar una hora, se puede estimar una hora, pero a veces por el tráfico, por algunas condiciones personales o por temas de logística o tráfico, uno puede llegar un poco tarde. Entonces, también se busca prever esto, ¿no? Y tomar precauciones al momento de hacer los vuelos fotogramétricos. Como se menciona, se recomienda hacer los vuelos fotogramétricos alrededor del mediodía o en la tarde, ¿no? Donde hay un punto mayor de luminosidad en la zona. Además de ello, hay que evaluar también y hacer un análisis de la topografía del terreno. Si tiene pendientes muy altas, si hay obstáculos, esto con el objetivo de poder adecuarnos al campo. Si bien este procesamiento o este pre-levantamiento que se hace en gabinete, eh, se busca hacer lo idóneo, a veces en campo no ocurre como en gabinete. Puede que las imágenes o la zona o la topografía haya cambiado, por más mínimo que sea haya cambiado. Entonces uno tiene que adaptarse en campo para poder hacer el trabajo en el menor tiempo posible y lo más importante, de manera muy adecuada. Entonces hay que considerar muchos factores, como por ejemplo, si la zona donde se va a poner el punto de apoyo fotogramétrico
o los GCP, ¿no? Que vienen a ser los puntos de control terrestre, deben ser zonas donde no haya mucho tránsito, para que las marcas o las dianas que se dejen no sean vandalizados o obstaculizados por otras personas, ¿no? De igual forma, se requiere también hacer una revisión de cartografía existente. ¿A qué me refiero? Se busca, antes de hacer el vuelo fotogramétrico, hacer una revisión municipal, ya sea con planos municipales o mapas municipales, para hacer y adecuarnos así también a los accesos hacia la zona, cuáles son las rutas, si las zonas están cercadas o han sido o están privatizadas algunas zonas, ya sean por rejas. Hay que también considerar los planos municipales o planos o información cartográfica base que nos permita desarrollar un buen proyecto. Posterior a ello hay que también considerar las delimitaciones. Por ejemplo, el área de interés. Si bien al momento de hacer la delimitación del perímetro, no necesariamente el perímetro es nuestra zona de estudio. Por ejemplo, puede ser esta manzana nuestra área de estudio, pero nuestro perímetro puede abarcar un poco más extenso, puede ser un poco más extenso. Y lo que se busca es que sea un poco más extenso. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que la información, es mucho mejor que tengamos más información a tener menos. Entonces, también hay que considerar que aparte de nuestro perímetro, de que sea un poco más extenso, también hay que entender que lo más importante es nuestra área de interés a cabalidad. Si nuestra área de interés es solamente una fracción del terreno, hay que considerar esa fracción y adicionalmente una parte a sus extremos, ¿no? Una parte más a sus extremos, para evitar pérdida de información o contar con información insuficiente. Otra parte importante a considerar es el plan de vuelo, ¿no? Hay que hacer un cálculo también de los GCP. ¿Qué son los GCP? Vienen a ser los Ground Sample Distance, ¿no? Que vienen a ser los tamaños de píxeles, ¿no? No sé, un tamaño de píxel, por ejemplo, 1 centímetro por píxel, 2 centímetros por píxel, 1 metro por píxel, básicamente la resolución del píxel hacia el terreno, ¿no? Hay que considerar también la definición y superposición de la superposición longitudinal y transversal, el famoso traslape. Eso se considera normalmente con la norma técnica, ¿no? Que te facilita el IGN o alguna institución, o bien se puede también estimar, ¿no? Se recomienda alrededor del 70% o alrededor del 80%, ¿no? Otra parte importante que se debe considerar también es la configuración de la cámara, evitar algún tipo de error al momento de hacer la configuración de la cámara o la calibración de la cámara. Hay que considerar también que los drones, antes de llevarlos a campo, se debe hacer la calibración general del dron, o al menos contar con un certificado de calibridad en el cual se asegure y se certifique que el dron ha sido calibrado con una anterioridad de unos meses, como 3 o 4 meses, donde no supere mucho tiempo, ¿no? Y otra parte importante es los GCP. Recuerden que los GCP es lo más importante en campo que nos va a ayudar a georreferenciar las fotografías. Es por eso que hay que adecuar y hacer una buena distribución de estos puntos en toda la zona y evitar eh, generar demasiados puntos tal que haga que la información se deforme y también evitar poner menos puntos tal que la información no sea tan precisa. Entonces hay que tener un criterio idóneo para hacer estos tipos de distribución de GCP. Es más, en un futuro curso de hacer fotogrametría se va a buscar también enseñar cómo hacer un adecuado uso y distribución de los GCP o puntos de control terrestre. Otro aspecto muy importante y en el cual he visto que se ha fallado en muchos proyectos es la visibilidad y escalabilidad de estos GCP. Recuerden que los GCP se pueden mostrar ya sea por dianas en campo o bien se pueden marcar en campo, si es una superficie arenosa, se pueden marcar con cal o yeso, tal que en la fotografía salga esa marca, ¿no? En la fotografía y se pueda georreferenciar. Pero ¿qué pasaría si ese punto o ese GCP no se muestra en la fotografía? Ya sea porque los mismos comuneros lo han banalizado, si ha sido borrado, si lo han movido, si no ha habido un control, pues básicamente el proyecto se tiene que volver a levantar, porque puede generar error en una zona, o al menos es lo que se busca, ¿no? Que se vuelva a levantar para no generar un error
a mayor. Pero lo que se busca antes de hacer el vuelo es prever todo eso, ¿no? Dejar encargados en cada punto, bueno, o en una zona donde puedan observar que los puntos estén cuidados, no estén borrados o que no haya personas pasando por encima de esos puntos para evitar cualquier tipo de error. Otra cosa importante considerar es la cantidad mínima requerida por hectárea, ¿no? Hay ciertas recomendaciones que se suele dar normalmente en campo, ¿no? Para una hectárea, cuántos puntos debe tener, pero yo siempre he recomendado que esa cantidad no es una estimación o una precisión buena, sino que se debe adecuar según el tipo de terreno, se debe adecuar también el tipo de la pendiente o la zona, entonces ya es un criterio propio en sí saber cuántos GCP poner en campo. Entonces, durante el planeamiento de vuelo, recuerden que se buscó como paso importante la recopilación de información base, sea cartografía base de municipalidades, como planos CAT, datos GIS, ya sea algún shapefile de la zona, alguna delimitación o archivos KMZ que nos ayuden a hacer un análisis inicial o estudio inicial, ¿no? Ya sea en catastro o en algún estudio topográfico. Por ejemplo, en catastro a esta etapa, ¿no? Se le conoce también como caracterización catastral, que es el proceso en el cual antes de ir a campo, en gabinete, uno empieza a generar cartografía base mediante una digitalización para tener un conteo de cuántas unidades catastrales se tiene aproximadamente o cuántos lotes hay en una zona. Después de ello se hace un análisis del ámbito, una evaluación para generar ubicaciones referenciales, dimensionar el área, generar una fisiografía del terreno, ver la condición atmosférica y de accesibilidad de la zona, entre otros. Y como tercera fase en esta etapa de planeamiento de vuelo es la delimitación del área catastral. Bueno, esto siempre y cuando en un caso de catastro, ¿no? Básicamente el resultado final que se busca es que con la información cartográfica base se pueda realizar una delimitación precisa del área catastral. Planeamiento de vuelo, evaluación en gabinete, hay que considerar también las condiciones atmosféricas, como lo mencioné. Es importante antes de ir a campo, es más, días antes o bien un día antes de hacer el vuelo o de indicar al cliente de que ese día se va a hacer el vuelo, revisar en páginas o en fuentes oficiales de centros meteorológicos que informen cuál es la predicción del clima o cómo se prevé que el clima va a estar ese día, ya sea si es un día donde va a haber nubosidad, va a haber bastantes, va a haber viento en toda la zona, va a haber probabilidad de lluvia o precipitación. ¿Por qué? Porque en estas condiciones de lluvia, nubosidad o, no sé, precipitación, es donde normalmente no se recomienda hacer el vuelo de dron. Es más, no se debe hacer el vuelo de dron, ya que puede afectar al dron o bien a las tomas de las aerofotografías. Es por eso que se evita estos días y se busca un día idóneo, un día soleado, donde en una hora donde haya bastante luz, para que las imágenes o fotografías salgan de forma bien resaltantes o una forma más adecuada. Es por eso que se recomienda hacer una recopilación de datos meteorológicos en fuentes como por ejemplo el CENAMI, que es una fuente nacional oficial, que es el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, o bien revisar en una fuente global, como por ejemplo Windy, ¿no? Que es muy conocida también en este mundo de la fotogrametría. Ya en la etapa de planeamiento de vuelo, que es la etapa inicial que estábamos hablando, recuerden que al momento de hacer la evaluación en campo, también se debe de ver el tema del tipo de zona, ¿no? Si es una zona geo, como lo menciono, las zonas geo suelen ser los aeropuertos. Y en una zona geo no se puede hacer un vuelo siempre y cuando no se tenga el permiso, no se puede hacer un vuelo y mucho menos a una zona cercana. Si bien el aeropuerto tiene una delimitación, igual forma no se puede hacer un vuelo a unas cuadras de ese aeropuerto. ¿Por qué? Porque se requiere un permiso, ya que se puede generar problemas de interferometría con el dron y con algún equipo aeronáutico, ¿no? O bueno, o algún avión, para ser exacto,
o avioneta. Entonces se busca también ver qué tipo de zona se va a volar, ya sea una zona geo, una zona u área protegida, o alguna área donde tenga una restricción militar o como parte de seguridad nacional. Y también en el paso 2 de evaluación en campo hay que considerar la delimitación del área a volar. Recuerden que el área a volar es un área de interés, pero el generar el perímetro siempre se considera darle un espacio un poco mayor al área de estudio, un poco mayor. ¿Por qué? Porque es importante tener más información a carecer de información. Es mucho mejor tener información de más que carecerlo. Entonces, se hace el área de estudio, el área de vuelo, pero se toma una información mayor. Para después en gabinete hacer el corte del área de estudio, ¿no? Hacer un corte y bueno, así evitar estiramientos, información incompleta al momento de generar o procesar información. Ya en la etapa de planeamiento de vuelo tenemos la definición de áreas. Por ejemplo, el área de trabajo, cálculo del área de influencia. Recuerden también, el área de influencia es importante, porque si bien el área de estudio nos define la zona a hacer el vuelo o donde nos interesa, donde el cliente nos requiere o el cliente solicita, hay que darle un área de influencia mayor a los límites de los lados, ¿no? Que se va a estudiar. Y finalmente también hay que considerar cuál es el área de vuelo o recubrimiento que viene a ser básicamente el área de influencia más el área de trabajo. Una simple ecuación, ¿no? Ahora, creación de un plan de vuelo. Antes de ir a campo y hacer el vuelo, hay que considerar qué tipo de productos requerimos o nos solicitan. Si es un producto simple, como por ejemplo una ortofoto o un ortomosaico, o simplemente tener un modelo digital de elevación con no mucha precisión, pues hacer un vuelo simple, un vuelo normal es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el dron, el sentido de la trayectoria que va a ser el vuelo va a ser este. Básicamente, si nuestra área de estudio es todo este rectángulo, lo que hace el dron es volar de esta forma, ¿no? Va en esta dirección, regresa, va en esta dirección, regresa, y así continúa hasta culminar todo el vuelo hasta todo el área que se solicita. Entonces, ¿es ideal para qué? Es ideal para levantamientos rápidos, donde se requiere un levantamiento relámpago, con menos costes, y bueno, generar información no tan precisa. Y la desventaja es que no es apto para áreas complejas, con desniveles, con una topografía cambiante, ¿no? No es recomendable hacer ese tipo de vuelo simple. Pero, ¿qué sucede si el cliente nos solicita que hagamos una representación tridimensional a precisión, donde requiera un vuelo o no sé, una representación tridimensional o un gemelo digital de la zona mediante un vuelo o modelo digital, pero preciso? Para ellos ya se realizaría un vuelo cruzado o un vuelo en grilla, como se menciona, ¿no? En el cual es básicamente hacer un vuelo simple, ¿no? Como se observa, pero con la adición de que también se va a hacer de esa forma, pero de manera vertical, ¿no? Se hace el vuelo de manera simple, de manera horizontal, después de manera vertical. Entonces, se obtiene información más precisa con una malla de vuelo mucho más robusta. Evidentemente, el tiempo de vuelo va a ser prácticamente el doble, pero va a ser más preciso y se va a obtener más información. Y va a ser más ideal, más aún para catastro, donde se busque una alta calidad y detalle cartográfico. ¿Cuál vendría a ser la desventaja? Es que, bueno, va a tomar más tiempo de vuelo y mayor consumo de batería en la batería del dron, valga la redundancia. Y como tercera parte, podemos considerar también el tipo del planeamiento de vuelo, como se menciona en este slide, de manera sencilla. Un vuelo simple, normalmente en las imágenes suele tener algunos pequeños errores,
donde haya un desnivel o cuando se busque capturar alturas, siempre hay menor detalle, ¿no? Y un menor, bueno, mayor efecto a sombras, ¿no? Se ve sombras en las imágenes. Cuando hay unas imágenes de altura mayor, como por ejemplo edificios, casa con 2 o 3 pisos, se ve sombras. Pero es un producto rápido, es un producto, un vuelo muy rápido y de eficiencia energética también para los drones. Y como le comento, estos tipos de vuelos, como son vuelos simples o normales, se hace cuando se requiere una ortofoto, ¿no? Ya sea para una cartografía con no mucha precisión. Pero si se requiere hacer catastro con alta precisión o bien generar modelos digitales tridimensionales, ya se utiliza otro tipo de vuelo que es el vuelo cruzado, bueno, o el vuelo en grilla, ¿no? Donde se hace el recorrido de manera normal o simple, pero el retorno también viene a ser de la misma forma, ¿no? En ambos sentidos, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Y claro, aquí ya hay mayor resolución, mayor detalle, se reduce la sombra, pero hay una desventaja, que viene a ser que hay mayor tiempo de vuelo, que es más que claro, y hay un mayor consumo de energía, porque el dron evidentemente hace 2 recorridos, ¿no? En resumen, el vuelo cruzado ofrece calidad superior a la cartografía para la cartografía detallada, mientras que el vuelo normal es rápido para tareas de monitoreo simple, pero no ofrece calidad y mucho menos ofrece una precisión adecuada. Ahora, hay que hablar también de los puntos de apoyo fotogramétricos, los PAF. Los PAF básicamente son puntos en la superficie terrestre que generamos o marcamos en campo con yeso o bien con cal para después utilizar un receptor GNSS y obtener la coordenada precisa de este punto, o bueno, de este punto de apoyo fotogramétrico, para posteriori, con el dron, hacer el vuelo y darle y asignarle en gabinete o usando algún software de procesamiento de aerofotografías, darle coordenada a ese punto que sale en la fotografía. ¿Por qué? Porque esta fotografía que tiene ese punto mostrado, que muestra, ¿no? En un ordenador, al yo darle una coordenada, esa fotografía deja de ser una fotografía convencional y ya se vuelve una fotografía espacial, porque le doy un espacio, le doy un espacio en el plano o en el mapa a esta fotografía, lo cual hace que esta fotografía no sea una fotografía convencional. Y evidentemente, de esta forma se genera cartografía mediante la georreferenciación de fotografías en el espacio. Entonces, hay que considerar también que en el planeamiento de vuelo, eh, la distribución de los puntos de apoyo fotogramétrico y cuál es la forma adecuada. En primera instancia, recuerden que los puntos de apoyo fotogramétricos se suele realizar normalmente en software SIG o en software de alta precisión o de una precisión adecuada, como por ejemplo los software como el Welders Pro, el QGIS, ArcGIS o algún software que nos permita representar en un mapa o adecuar puntos en un mapa para que se pueda georreferenciar imágenes. Como se observa en la imagen, básicamente es la forma, ¿no? Yo delimito mi área de estudio, planteo los puntos de manera distribuida adecuada y uniforme para después, al momento de hacer el vuelo, esos puntos se puedan mostrar en las fotografías o aerofotografías que se generen y al final, en un software de procesamiento aerofotogramétrico, asignarles coordenadas a estas fotografías. Entonces, entremos ya en la etapa de procesamiento de aerofotografías. Una vez que el vuelo ya el dron haya realizado su vuelo, ya el vuelo esté concluido, lo que se hace es del dron retirar o extraer la información en un SD, ¿no? Un CD, básicamente, en estos pequeños aparatitos que el dron le permite almacenar fotografías y o bien hay drones incluso que se conectan vía internet y que suben información a la nube, poder descargar estas fotografías tomadas, ¿no?
e ingresarlos en un ordenador con un software de procesamiento fotogramétrico, como por ejemplo puede ser el Pixel Maper, el Agisoft Metashape, bueno, Open2Map, ¿no? Entre otros software. Entonces, también es importante considerar que aparte de las fotografías que hemos tomado en campo, hay que también extraer del receptor GNSS las coordenadas, ya sea que sea levantado por un método RTK, PPK, NTRIP, hay que extraer las coordenadas que se ha levantado en campo, de esos puntos marcados en campo. Y esas coordenadas se debe transformar a un sistema de proyección que bueno, que el país acepte, ¿no? O que el país esté utilizando. Recuerden que el sistema mundial o el sistema de coordenadas geográfico está en longitud y latitud, pero se usa o normalmente un sistema de proyección cartográfica plana, que es el sistema UTM. Pero para cada país hay que considerar qué zona UTM está el país, ¿no? El país en qué zona UTM se encuentra, en qué banda. Para ello hay que adecuar las coordenadas y hacer la transformación con la zona UTM y las bandas de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el Perú está ubicado en la banda MLK y en la zona 18, 17 y 19. Entonces, se realiza la transformación de esas coordenadas para unas coordenadas más adecuadas, que son las coordenadas UTM, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos descargado la información de las aerofotografías y las coordenadas también descargadas y transformadas a una proyección UTM, se procede a hacer una orientación interna de la nube de puntos densa de las fotografías mediante un software de procesamiento aerofotogramétrico, como por ejemplo puede ser Agisoft Metashape. Después de ello, al generar la nube de puntos densa, se depura y se genera el producto, que suele ser un ortomosaico, ¿no? Un ortomosaico, como su mismo nombre lo dice, recuerden que un mosaico es la integración o unión de pedacitos de fotografía. Un mosaico es básicamente unión de pedazos de fotografía o recortes para generar una fotografía mayor. Y la palabra orto viene a ser corrección, hace alusión a corrección. Entonces, una ortomosaico viene a ser la corrección de fotografías tomadas para la generación de una fotografía mayor, ya corregida. Y a eso se le puede considerar ortofoto, ¿no? Que viene a ser una fotografía ya corregida. Y es aquí como se observa, ¿no? Por ejemplo, en el primer slide se mostraba que se descarga la información de fotografías levantadas en el dron, y en el segundo slide se observa cómo se descarga también la información de la colectora del receptor GNSS para poder extraer los puntos de apoyo fotogramétrico y realizar el ajuste. Recuerden que en cada fotografía que toma el dron va a aparecer el punto que hemos marcado en campo. En campo hemos marcado un punto ya sea con cal, con yeso o bien una diana, y a ese punto que hemos marcado debemos asignarle la coordenada que le corresponde para que la fotografía que está flotando en el espacio se georreferencie en el espacio adecuado, en el área donde le pertenece, donde debe estar. Y finalmente se suele verificar, ¿no? El EMC, ¿no? Para ver la precisión que hemos obtenido, que no exceda los límites, para al final obtener y generar la aerotriangulación. Y ya así generar una optimización en bloque, ¿no? Todas las fotografías ya tienen coordenadas y están ya ordenadas adecuadamente, georreferenciadas en bloque, y se procede a hacer el cálculo y ajuste de las fotografías para posterior a ello obtener el resultado final, que viene a ser, como se observa, la ortofoto, ¿no? La ortofoto, como se ve aquí. De igual forma, recuerden que la ortofoto sale también de la nube de puntos densa, pero la nube de puntos densa de entrada también se puede configurar en el software para generar el DEM, que es el modelo digital de elevación. Como el software, por ejemplo, Agisoft Metashape genera esos dos productos.
en base a la nube de puntos densa de entrada, te genera la ortofoto y te genera el modelo digital de elevación. Y si tú requieres generar el modelo digital de terreno, editas en la nube de puntos densa de entrada, extrayendo, por ejemplo, información como información de edificios, objetos sobre el terreno, sean árboles, ruido, y solamente te quedas con el terreno desnudo, ya generaste el modelo digital de terreno, editando la nube de puntos densa. La nube de puntos densa es lo más importante, porque con esto salen los demás productos, como también el modelo digital de superficie. El modelo digital de superficie sale también de la nube de puntos densa generada por el software de procesamiento de los fotogramétricos. Entonces, vemos que para generar esta foto, a simples rasgos, de entrada tenemos como input a las aerofotografías, se genera el modelo digital de elevación con estas aerofotografías, se ortorrectifica la información de la nube de puntos densa y amoldando más que todo las fotografías al entorno, al modelo digital de elevación, y se genera la ortofoto final, ¿no? Que es esta. Una imagen continua, uniforme y métricamente precisa, lista para análisis y cartografía. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos un caso, ¿no? De un levantamiento en el distrito de La Victoria. ¿Cómo fue el proceso? Simplemente, de manera sencilla, lo puedo decir. Se hizo el vuelo de dron, se planteó y se puso de manera distribuida los puntos de apoyo fotogramétrico. Posterior a ello se procesó la información recopilada en campo, como por ejemplo los puntos de apoyo fotogramétrico, las aerofotografías. Se generó la nube de puntos densa, se generó el modelo digital de elevación, se procesó y se generó el ortomosaico final. Y finalmente se generó el mapa del distrito, como se puede observar aquí, el mapa del distrito, y es así como se hace un proyecto cadastral, ¿no? Bueno, se hace un proyecto de levantamiento cadastral, que es la palabra adecuada. Y bueno, más que todo eso sería el proceso del método indirecto, que es un concepto importante a considerar al momento de introducirnos a la geomática. Entonces, ya en la próxima sesión, en la sexta sesión que continúa este curso, vamos a ver sobre el método directo, el método de levantamiento directo, ya sea mediante el método topográfico convencional, que es usando estaciones totales, utilizando teodolitos, entre otros. Entonces, les animo a que puedan estar atentos a seguir llevando las demás sesiones. Bueno, eso sería más que todo y muchas gracias por su atención.